Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la última semana de clases. Hoy vamos a ver el primer y segundo condicional. Empecemos con el primer condicional. El primer condicional se utiliza en situaciones futuras que creemos que pueden ser reales o posibles. Es decir, algún suceso que nosotros creemos que puede llegar a suceder en algún momento. Es decir, que es lo más probable que suceda. Antes de pasar a los ejemplos, vamos a ver cómo la estructura. Y primero vamos a tener if, que es la palabra central para dar a denotar que estamos hablando de un condicional. Luego el if va a estar seguido del presente simple, una oración en presente simple, más, súper importante, una coma, lo cual nos va a diferenciar las dos oraciones que vamos a tener. Luego una oración con will, que es como de futuro, más el verbo en infinitivo. Hay que tener en cuenta que en este caso, en el primer condicional, if también puede ser como sustituido por when, que es cuando. Así que veamos el primer ejemplo que dice, if it doesn't rain tomorrow, we will go to the beach, que significa, si no llueve mañana, iremos a la playa. Como pueden notarlo aquí, el if, que nos denota que estamos hablando de un condicional. Luego, como lo vimos en la diapositiva pasada, va a seguirlo por el presente simple, es decir, una oración en presente simple, la cual es esta. Que en español significa si no llueve mañana. Luego vamos a tener la coma, que es súper importante. Y esta va a estar seguida de una oración con will y con un verbo en infinitivo, que en este caso es we will go to the beach, que significa iremos a la playa. Esta oración es el primer condicional, pero como lo pueden notar, es algo que puede llegar a suceder. No lo sabemos, pero es algo que puede llegar a suceder. Es decir, puede que no llueva y en caso de que no llueva, nosotros terminaríamos yendo a la playa. Otra situación podría ser que sería si llueve, no vamos a ir a la playa, porque a pesar de que es algo que va a pasar en el futuro, nosotros creemos que puede llegar a suceder. El otro ejemplo es que es when I finish work, I will call you, que significa cuando termine de trabajar te llamo. Aquí, como pueden notar, en vez de if está when, y esto les dije al inicio que podemos utilizar if o when y es lo mismo. Igual a when. Ay. Luego, como lo tenemos en la estructura, va a estar seguido de una oración en presente simple, que es terminar de trabajar. Luego una coma y después de esto una oración con will y con un verbo en infinitivo, que es I will call you. Hay que recordar que infinitivo y presente es algo completamente distinto. Cuando hablamos de un verbo en infinitivo, hablamos de un verbo que no está conjugado, es decir, sería como correr, bailar, tomar, encender. Y pues un verbo en presente simple sería yo enciendo, tú enciendes y todo eso. Ahora pasemos a este último ejemplo del condicional primero, que es they will be top of the league if they win. Aquí, como lo pueden notar, como que cambiamos los lugares, es decir, aquí tenemos el if y normalmente, como les puse pues en la como estructura, siempre tenemos primero el if y muchísimo después teníamos will. Y aquí lo que hice, lo que hice fue que puse el if como en segundo término, es decir, primero pusimos will
y luego if. Y esto lo puse para que se den cuenta que realmente no importa el orden de la oración mientras tengamos los puntos más importantes a la hora de hacer un condicional. Bueno, de hacer un primer condicional, que sería if o when, que es lo mismo, bueno, se usa igual, y will. Mientras tengamos estos, estamos haciendo bien una oración. Aquí, como pueden notar, la oración es un primer condicional porque a pesar de que habla de un suceso futuro, es algo que puede llegar a suceder. Es decir, nosotros no tenemos completa seguridad de que pueda o no suceder, lo cual permite que podamos utilizar este tipo de oraciones. Ahora pasemos al segundo condicional, que es completamente diferente al primero, pero sigue teniendo dos como palabras importantes para denotar que estamos hablando de un condicional. Y el uso del segundo condicional es hablar de situaciones imaginarias, tanto presentes como futuras, que pues por ser imaginaria es imposible. Por ejemplo, si pudiera viajar al pasado, nosotros sabemos que es imposible viajar al pasado. Entonces, podemos utilizar un segundo condicional. Y no podemos utilizar un primer condicional porque, como lo vimos anteriormente, el primer condicional nos habla de algo que puede llegar a pasar. Y en este caso no puede llegar a pasar. La estructura es la siguiente. Es el if, como en todos los casos, que pues es como la estructura central de un condicional, que significa si... eso se supone que son puntos. Luego aquí vamos a tener el pasado simple más la coma, que es súper importante, y aquí vamos a tener would más infinitivo. Como pueden recordar, el primer condicional estaba compuesto de presente simple y en vez de would era will. Esto se los pongo para que puedan notar como la diferencia de los dos condicionales. Aquí el primer ejemplo es if I were you, I wouldn't mention it, que significa si yo fuera tú, no lo mencionaría. Aquí es súper importante notar que es imposible que seas la otra persona, por lo tanto utilizamos el segundo condicional. Y hay que revisar como sus partes. Por ejemplo, aquí tenemos el if, la oración que está compuesta por el pasado simple. La coma, que es un punto súper importante a la hora de hacer un condicional. Y la oración con would y con un verbo conjugado en infinitivo. En este caso es wouldn't porque lo estamos conjugando en forma negativa. Entonces aquí les voy a poner que would. En forma negativa, nada más le tenemos que agregar apóstrofe T. Ahora pasemos a al siguiente ejemplo. Este dice, I wouldn't worry if I were you, que significa no me preocuparía si fueras tú. Aquí, al igual que en la oración pasada, no puede ser la otra persona, o sea, no se puede. Entonces, es por eso que utilizamos un segundo condicional. Aquí hice lo mismo que en uno de los ejemplos pasados del primer condicional, que es cambiar el orden de la oración. Es decir, puse primero el verbo conjugado, con would más el verbo en infinitivo y después ya puse el if. Y no hay ningún problema mientras estemos cumpliendo con las palabras esenciales que son if y en este caso would. El último ejemplo es
if she was the president, she would change the country. Que significa, si ella fuera presidenta, ella cambiaría el país. Sabemos que no puede ser presidenta porque pues en este momento pues como que no se puede, o sea, no hay manera. Entonces, como es una situación imaginaria, tenemos que hacer uso del segundo condicional. Tenemos el if, y el if siempre va seguido de una oración en pasado simple. Luego está la coma, y esta coma nos da como pie a que usemos una oración con would y con un verbo en infinitivo, que en este caso es change. Y bueno, eso es como todo, pero antes de acabar me gustaría hacerles como un breve resumen de cómo, o sea, como comparando una tabla como comparativa para que vean como la diferencia de cada uno. Entonces aquí le voy a poner el 1, que sería del primer condicional, y el 2 del segundo condicional. Entonces el primer condicional es para situaciones que sabemos que pueden suceder. Es decir, que no son imposibles. Vamos a ponerle no imposible. Ahí le puse no imp porque si no me va a tardar muchísimo escribiendo imposible. Y en el segundo condicional es una situación imaginaria. Entonces aquí le voy a poner imaginaria. Le puse imag para que sea que es imaginario. Después, pasemos a la estructura. En el primer condicional usamos if como en todas. Luego vamos a tener el presente simple, una coma. Vamos a utilizar una oración con will. Y esta va a tener un verbo conjugado en infinitivo. Le puse int para abreviarlo. Y el segundo condicional va a estar compuesto de if más el pasado simple, past, aquí sí lo voy a poner past para que se diferencie, luego la coma, súper importante este dato, nunca se les olvide, luego vamos a tener el would, más el infinitivo. Entonces, como que hagamos una comparación de ambos. Aquí es la primera diferencia. Uno está en presente simple, es el primer condicional, y el segundo condicional está en pasado simple. Luego, la segunda diferencia es will y would. Will y would es lo mismo, la diferencia es que will es en presente y would es en pasado. Y obviamente cuando pongo will y would también pueden incluir la forma negativa. Entonces, pues en grandes rasgos esto es como las diferencias entre ambos y es súper importante que se acuerden cuándo es que hay que utilizar cada una. Esto es súper mega importante. Porque si las cambian, no suena bien. O sea, no es como que suene bien, sino que, pues en teoría estarían no siguiendo las órdenes o leyes del inglés. Y pues bueno, eso es todo. Les voy a mandar un documento con unos ejercicios y pues es todo. Ya saben que si tienen cualquier duda pueden decirnos y espero que disfruten la última semana de clases. Muchas gracias por acompañarnos este semestre.